necesidad o tienes expectativa de esta reunión, yo quiero animarte a que puedas creer en Dios, creer en su palabra, para que podamos vivir respuestas gloriosas de Él. Amén. Gracias, Señor, por esta maravillosa reunión, porque venir a tu casa es una fiesta, Señor. Porque tú, Señor, reavivas todo en nuestra vida. Nos das esperanza, nos provees, nos cuidas y nos proteges. Oramos, Señor, como lo hemos hecho durante el año pasado y este año, por nuestro país, por el liderazgo en nuestro país. Porque tú lo sostienes, Señor, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier contingencia. Señor, oramos también por todos los eventos de guerra que ocurren en Ucrania y en Israel, porque tú puedas tener el control, porque tú creaste a toda la humanidad. Y te pedimos además que en esos lugares levantes líderes, Señor, que puedan llevar tu palabra, Señor, a toda persona necesitada, y que tu gracia y misericordia puedan rodear nuevamente a todas las personas afectadas. Y oramos, Señor, por nuestra congregación, por cada necesidad, por cada enfermo, porque el Espíritu Santo glorioso que hoy vive en nuestra vida se pueda manifestar, y esas manifestaciones sean en provisión, sean, Señor, en sanidad, sean en protección, sean, Señor, en conducción a lo que está por venir. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Déjeme amén. Dar una pequeña reseña de mi conversión. Del año 1965 tuve el privilegio de llegar a una iglesia muy humilde, muy sencilla. Y allí recibí el llamado de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. 1965. Y el Señor le plació ayudarme, guiarme, colocar las personas especiales para poder conocer del Señor. Y tener el privilegio de hoy día y de muchos años, tener esa bendición de predicar su palabra, de estar en el ministerio, sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre sirviéndole en todo momento y en todo lugar. Y sabemos que tras esa situación que nosotros vivimos, el Señor va añadiendo las bendiciones que Él tiene para nosotros. Es saber esperar todo aquello que el Señor tiene para nuestra vida. Así que vamos a entrar en el tiempo de la palabra. Y estaba dándome cuenta de todas las cosas que nosotros tenemos que aprender, que tenemos que conocer de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un privilegio, es una bendición servirle al Señor. Es una bendición para cada uno de nosotros cuando entregamos nuestra vida, cuando dedicamos nuestra familia también para el Señor. Vamos a ir a la palabra en esta mañana y en el libro de Marcos, en el capítulo 16, del versículo 1 hasta el versículo 6, dice la palabra, refiriéndose a esa hermosa resurrección, cuando habla en el versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y en el versículo 2 inmediatamente dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas se le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Ha resucitado.
ha resucitado. Él no se quedó allí en el sepulcro. Eso es lo importante que nosotros debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Tal vez si vamos al pasado de nuestra vida espiritual, entre comillas, de donde asistíamos, donde conocimos seguramente de Dios, pero que no era una realidad, una vivencia real en nuestra vida como la tenemos ahora, que sabemos, reconocemos, tenemos el conocimiento de que Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Y Él sabe y Él tiene en su mente y en su corazón aquel instante en el cual nosotros determinamos entregar nuestra vida para servirle, honrarle y glorificarle. Pasamos etapas diferentes, nos enseñaron una cantidad de cosas por hacer para agradar, entre comillas, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero qué bueno cuando conocemos una realidad de nuestra vida, cuando conocemos y tenemos en nuestra mente y corazón aquel sufrimiento terrible, tremendo, por el cual tuvo que pasar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo que todos nosotros, de alguna manera, el Señor nos llama a seguirle, a servirle en su obra, a hacer ese trabajo que tanto necesitamos llevar a personas con nuestro testimonio. Es lo que tenemos que colocar para llevar a cabo esa predicación, para poder llegar a aquellas personas que tanto necesitan como lo necesitamos nosotros. A otros para alcanzarles y llevarlos al conocimiento de su palabra. Qué bueno cuando nosotros disponemos ese tiempo. Cuando le pedimos al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, estoy dispuesto. Señor, quiero hacer tu obra. Señor, quiero llevar esa palabra de bendición que tú me diste en el pasado también a mí. Porque tenemos que compartir todas las bendiciones que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Cada uno en particular hemos hecho una obra de una o de otra forma, pero hemos llevado el mensaje de salvación a tantas personas que lo necesitan. Dios nos insta en esta hora para que nosotros mantengamos esa fidelidad delante de Él, para que nosotros hagamos la obra que Él nos encomienda diariamente. Qué bueno venir a la iglesia, qué bueno disfrutar del servicio, qué bueno tener ese tiempo de adoración y de alabanza. Qué lindo poder encontrar a mi hermano, mi hermana, saludarle, abrazarle, tener un poquito de comentario con él, saber en qué circunstancias está viviendo, qué está pasando por su vida, su mente o su corazón, para también ser partícipes de poder orar por la necesidad de esta familia, este hermano, esta hermana. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, que mantengamos esa relación hermosa para servirle a Él. Hoy tenemos en nuestra mente, en estos días, quizá a muchos de nosotros nos critican el hecho de ¿por qué celebrar una parte tan importante como esta? Hoy en día la gente la celebra a su manera. Están celebrando la resurrección de Cristo y lo hacen de una manera común y corriente, pero no hay ese sentir, no hay ese pensamiento de saber lo que tuvo que sufrir el Señor Jesús allí en la cruz del Calvario. Por cuántas necesidades, por cuántas cosas tuvo que pasar, tantas dificultades que tuvo que enfrentar para llegar a ese estado de llegar a resucitar, porque Él no está allí en la tumba. Él vive y debe vivir en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Debemos honrarlo, glorificarlo, porque Él se merece todo esto y mucho más. Hoy podemos ver a través de la palabra cuántas cosas espantosas tuvo que sufrir el Rey de Reyes y Señor de Señores para ir a la cruz del Calvario. Pienso que cada uno de nosotros, cuando hemos seguramente viendo todas aquellas producciones de televisión, de cine, de ver cómo presentan
la vida y muerte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Me impresionó muchísimo la película de Mel Gibson, de la forma tan visible que uno podía ver la producción, de ver en la manera que realmente el Señor Jesús tuvo que padecer, tuvo que enfrentarse a esa situación tan difícil, solamente para darnos la oportunidad a cada uno de nosotros de reconocerlo, de saber todo lo que tuvo que pasar, cada situación que tuvo que vivir allí en la cruz del Calvario. Y de antemano, antes de llegar a esa situación tan difícil, cuántas persecuciones, cuántas cosas no tuvo que padecer solamente para llevarnos a nosotros al reino de los cielos y poder ganar esa bendición allí y poder estar cerca de cada uno de nosotros. El soldado venía con sus hombres, con sus personajes que estaban alrededor para hacer todo lo que tenían que relacionar para poder llevar a cabo aquella situación que se presentó allí en la cruz del Calvario. Nosotros pensamos, analizamos, miramos cada parte, cada punto de lo que se refleja allí, pero no alcanzamos a entender en nuestra parte humana todo aquello que él tuvo que sufrir, todas aquellas circunstancias, esa situación que tuvo que enfrentar, que tuvo que padecer, aquella cantidad de personas que estaban allí burlándose, haciendo cosas inherentes, cosas que no son reales, que no había ese dolor, no había esa situación que nosotros sentimos. Y sentimos porque conocemos ahora en este instante todo lo que Dios dejó allí, todo lo que Jesús dejó en la cruz del Calvario. Es importante, iglesia, que nosotros a través de esta palabra, cuando nos habla en el versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Qué tenemos nosotros hoy día para ofrecerle al Señor? ¿Qué tenemos en agradecimiento por el padecimiento que tuvo que cruzar para poder hacernos libres a cada uno? Tener la bendición de poder en estos momentos tener la libertad de proclamar el nombre del Señor a cada persona que se nos acerca, de poder con nuestro testimonio hablar de las maravillas de lo que Jesús tuvo que soportar para hacernos libres y para poder llevar esa palabra de bendición en todos los lugares que nosotros conocemos. Una traición por parte de Judas, esa traición que quizá nosotros mismos en determinados momentos también traicionamos al Señor. Hacemos cosas que no debemos hacer, que tenemos que entregar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, acercarnos a esa parte ministerial de llevar la bendición a otras personas que necesitan de Jesús. Hay miles, hay cientos de personas que necesitan que nosotros les hablemos de Jesús. Quizás lo saben a su manera, como decía al comienzo, lo han recibido a su manera, de una forma tradicional, de algo que sencillamente llegábamos a la iglesia, quizá hacíamos esos rezos, rezábamos de una forma y de otra, pero salíamos quizá hasta peor, porque no teníamos esa conciencia de que teníamos que rendirle homenaje, recibir esas bendiciones del Señor, de darle la honra, la gloria y la alabanza solamente a Él. Es impresionante cuando uno habla con alguien, cuando se burlan de nosotros, repito esta parte, cuando se burlan de nosotros porque tenemos a Jesús en nuestro corazón, porque disfrutamos vivir esa relación con el Señor. Pero aquellos se burlan porque quizá toman de una manera diferente cómo es la relación nuestra con Dios, con nuestro Señor, con Dios Padre, con Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tenemos que cambiar algunas cosas que todavía tenemos en nuestra vida diaria.
Tenemos que decirle al Señor: gracias, Dios, por morir por mí. Gracias, Señor, por entregar tu vida. Gracias, Señor, por darme la bendición de poder tener en mi mente y en mi corazón que debo servirle mañana, tarde y noche. Para que nuestras familias, para que nuestros hermanos, para que el vecino que vive cerca de nosotros lleve una mejor idea de lo que realmente nosotros somos delante del Señor. Es una responsabilidad grande que debemos siempre valorar. Es llevar esa palabra de bendición. Es clamarle al Señor y decirle: Señor, ayúdame, dame fuerzas para dar testimonio en el lugar donde yo estoy, en el lugar donde yo vivo, en la empresa donde yo trabajo, a la iglesia donde yo estoy sirviendo, Señor, que mi testimonio sea el mejor. Que cada vez que yo abra mi boca, que cada vez que yo abra la palabra del Señor para llevarle ese mensaje de salvación a alguien, tenga esa convicción real, que vean en nosotros ese cambio que tuvimos y que necesitamos tener. Hoy en día es una bendición poder llevar palabra a nuestras familias, que vean el cambio en nosotros, aquello que realmente Dios ha transformado nuestro vocabulario, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, aquello que hacemos que seguramente se nos hace fácil hacerlo, pero que tenemos es que en nuestra mente haya siempre testimonio de lo que Dios nos ha regalado diariamente. Pedro niega a su maestro. ¿Cuántos de nosotros seguramente hicimos lo mismo? ¿Y cuántos seguramente estaremos haciendo lo mismo que Pedro? Negar al Señor. A veces hay personas, eso no pasa aquí, eso pasa en otras iglesias en Colombia, donde se avergüenzan muchas personas del Señor. Hay momentos que no nos identificamos como cristianos, como siervos, como hijos de Dios. A veces nos da hasta temor de cargar la Biblia, la palabra del Señor, porque no queremos que nadie nos vea. La llevamos quizá en una maleta, no sé cómo lo llaman acá, en un taleguito, en alguna parte donde la escondemos, nunca la damos a conocer. No nos identificamos como siervos de Dios, como hijos de Dios. Nos escondemos de todas aquellas cosas. Y nosotros que tenemos que ser valientes y decir: yo soy hijo de Dios, yo amo al Señor, yo sirvo al Señor. Él es mi rey, Él es mi rey soberano, y por eso yo predico, por eso yo canto, por eso yo disfruto el tiempo de adoración y de alabanza. Eso es lo que nosotros tenemos que dar en nuestro tiempo de bendición para el Señor. Los soldados se mofaban de Jesús, hacían una cantidad de cosas, echaban suertes allá al pie de la cruz. Había muerte, había dolor, había angustia, habían cosas serias, pesadas, que de las cuales tuvo que el Señor enfrentar allí ese dolor, esa amargura, ese dolor tan serio de ver lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Iglesia, es el momento de que nosotros empecemos a pensar qué es realmente lo que tenemos que hacer. ¿Qué debo hacer? ¿De qué manera debo agradecer a Dios todas las cosas que Él ha hecho por mí? Nuestra vida personal, nuestra vida emocional, nuestra vida como siervos de Dios, como iglesia, tenemos que honrarlo, glorificarlo en todo momento y en todo lugar, disfrutar el servicio, disfrutar la enseñanza de la palabra, disfrutar el estar con mi hermano, mi hermana, hablando todo en todo momento de lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús está haciendo y lo que Jesús hará en el futuro para nuestra vida, para nuestros hijos. De nosotros depende que nuestros hijos vengan a los pies de Cristo. En nuestro país ocurren cosas muy difíciles, muy complicadas con respecto a la vida espiritual. Tenemos que estar alertas a todas aquellas cosas. Cuando nosotros creemos en un Dios soberano, creemos en un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo analiza, que nos da esa bendición de poder disfrutar todo aquello que nosotros comenzamos a leer en su palabra. Nuestros hijos se están dando cuenta de nuestras acciones. Nuestros hijos se están dando cuenta de todas las cosas
que nosotros hacemos, de la manera como nos comportamos en casa y de la manera de cómo nos comportamos en la iglesia, en la calle, en la oficina, en cualquier lugar. Ellos se están dando cuenta. Nosotros somos testimonio abierto. Tenemos que tener cuidado con nuestros vecinos. ¿De qué manera los estamos evangelizando? ¿De qué manera les damos esa palabra de bendición cuando tenemos todavía un vocabulario diferente? Que hacemos todavía cosas de lo que seguramente hacíamos en el pasado. Son cambios que necesitamos hacer. Aquello que Dios nos enseña a través de su palabra, vivirla en todo tiempo. Que ese vecino se agrade de aquellos comentarios, aquellas cosas que nosotros realizamos con ellos. Somos diferentes, tenemos que ser diferentes. Dar esa palabra de bendición, hablar de Jesús, contar las maravillas de lo que Él ha hecho en nuestra propia vida, de todos esos cambios que hemos logrado atravesar. Ya no somos aquellos que nos estamos embriagando, ya no somos aquellos que disfrutamos el cigarrillo, ya no somos aquellos que tenemos ese genio, esa manera de pensar, de hablar, de vivir, de tratar con las personas. Somos diferentes. Venimos contentos, satisfechos a la iglesia, disfrutamos la palabra, disfrutamos el tiempo de adoración y de alabanza, y entonces vamos cambiando todas aquellas cosas que vivíamos en el pasado. Somos criaturas nuevas, hechas nuevas. Somos hombres y mujeres que amamos al Señor, que le servimos al Señor, que disfrutamos de los tiempos de coinonía de iglesia, de coinonía en familia. Y cuando venimos a la iglesia y tenemos la oportunidad de participar de la cena del Señor, ahí es la parte más importante, cuando nosotros disfrutamos esas ceremonias tan importantes, tan bellas, de esa unidad de familia, de esa unidad de iglesia. Necesitamos retomar todas aquellas cosas que el Señor ha colocado en nuestra mente y en nuestro corazón. Es impresionante ver, y de una manera muy especial, cómo la muerte de Cristo solo fue en 6 horas de agonía. Para los romanos en aquella época era impresionante ver cuántos días inclusive duraba una persona que estaba siendo sometida a una muerte. Pero el Señor solamente 6 horas, según los relatos que hay. 6 horas. Pero los momentos más difíciles, los momentos más complicados, solamente por entregar su vida por nosotros, por tu vida, por mi vida. Él se entregó allí. ¿Con cuántas cosas tuvo que padecer en la cruz del Calvario? Tantas comentarios, tantas vociferaciones que hubo, ese maltrato físico y el maltrato de lo que tenía que soportar allí. Pero qué bueno que cada uno de nosotros, en el conocimiento que tenemos de la palabra, tenemos que decir: Señor, gracias, porque tú has hecho todas las cosas para que yo te pueda servir. Que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cada latigazo, esas personas que se mofaban allí frente a la cruz del Calvario, esos clavos en sus manos, esos clavos en sus pies, esa corona de espinas en su cabeza, esa lanza que fue traspasado su corazón, su pecho. Son cosas que nosotros nos ponemos a pensar y no alcanzamos a entender realmente todo lo que Él tuvo que padecer en momentos, en breves momentos, todo aquello que tuvo que enfrentar solamente para bienestar nuestro, para que nosotros tengamos vida eterna. Él se dio por cada una de nuestras vidas. Y por eso debemos ser agradecidos y decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor,
porque tú lo hiciste. Tú te entregaste de una manera muy especial para perdonar mis pecados, para perdonar todas aquellas cosas que yo mantengo en mi mente, en mi vida, en mi corazón. Si nosotros somos agradecidos, servimos en su obra, nos dedicamos a hacer de nuestra vida diaria una predicación. ¿Cuántas personas hemos alcanzado al Señor en este comienzo de año 2024? ¿A quiénes hemos evangelizado? ¿A quién le hemos predicado de Jesús? ¿A quién le hemos dado testimonio de lo que nos ha pasado a nosotros cuando no teníamos a Jesús en nuestro corazón? Si nosotros nos pusiéramos en este momento a hablar de todas las cosas que pasamos siendo inconversos, de todas aquellas situaciones que vivíamos amargados, con rabias, con celos, con contiendas, con amarguras de una y de otra forma, y que cuando nosotros decidimos entregar nuestro corazón al Señor, hubo cambios impresionantes, somos diferentes, sonreímos, gozamos la vida, llegamos a la iglesia con entusiasmo de servirle a Dios. Nos esforzamos por hacer la obra, no únicamente la obra evangelística, sino que también nos preparamos para hacer el servicio de la casa del Señor, la limpieza, la organización, el recibir las familias que llegan a la casa del Señor, estar pendiente de esa evangelización a aquellas personitas, el trabajo con los niños que son el presente y el futuro de nuestras iglesias. Los niños, a ellos tenemos que guiarlos, evangelizarlos de la manera que el Señor demanda de nosotros. La enseñanza con el testimonio que nosotros debemos dar como papá, como mamá, como pastores, como maestros de escuela dominical. Tenemos que referirnos a eso, llevarlos a esa emotividad de que ellos sirvan y que ellos comiencen a servirle al Señor. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos esa obra que el Señor nos ha encomendado a cada uno. Que vivamos esa vida de plenitud, que podamos decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la manera importante que Dios demanda en esta mañana para nosotros, que nosotros le sirvamos con todo nuestro corazón, que hagamos de ese momento de agradecerle y decirle: Señor, gracias, porque tú lo has hecho todo. Tú lo has hecho absolutamente todo. Y nuestro agradecimiento es hacer la obra que Dios nos encomienda día a día. Prediquemos a Cristo, hablemos del Señor, no nos avergoncemos de su palabra. Muchos de nosotros pasamos esa etapa. Era difícil para nosotros poder sustentar aquello de que recibí al Señor como mi Salvador. Y necesitamos hacerlo, necesitamos revivir eso. Hablemos con nuestra familia, hablemosles del Señor, unámonos en esa cadena de oración para que nuestras familias lleguen a los pies de Cristo. Que nosotros seamos esa lanza para poder traer a nuestros familiares a los pies del Señor, pero con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir. Eso es lo más importante. Iglesia, Dios en esta mañana nos insta a que sirvamos de una manera más real, que nosotros hagamos de lo que Dios tiene para nosotros algo muy especial. Que le digamos: Señor, yo quiero entregarle mi vida, entregar mi corazón, servirte con todo mi corazón, Señor. Que yo pueda disponer del tiempo, que yo pueda hacer las cosas que a ti te agradan, que esas personas que necesitamos alcanzar para tu honra y tu gloria, que yo pueda hacerlo libremente, hablarles de Jesús, con mi testimonio, con mi manera de actuar. Todo aquello es lo que necesitamos hacer. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Cada vecino, cada persona, nuestros amigos, nuestros vecinos, que nosotros le llevemos esa palabra de bendición. Que podamos demostrar con hechos y no con palabras. Con hechos que necesitamos añadir muchas personas más para el reino de los cielos. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra razón de ser, verdaderos hombres y mujeres en el Señor. Llevar esa palabra de bendición a todas aquellas personas que lo necesitan. Que podamos visitar los hospitales, que podamos ir a aquellos hogares geriátricos, que podamos ir donde el Señor nos indique, donde el Señor coloque en nuestro corazón qué es lo que tenemos que hacer. Eso es importante, iglesia. No es únicamente nuestra familia o nuestra vida personal. Ya aceptamos a Jesús, vamos a vivir de esa decisión que tomamos, servirle al Señor. Pero ¿qué de los que están tras nosotros? ¿Qué de aquellas personas que necesitan, que sabemos que necesitan recibir al Señor como su único y suficiente Salvador? Es importante eso, iglesia. Así que vamos a decirle al Señor en esta hora que tú inclines tu cabeza, que cierres tus ojos y que podamos decirle al Señor: gracias, Dios, por todo lo que tú has traído a mi mente, a mi corazón. Solamente, Señor, queremos suplicarte que tu poder, que tu bendición, que la palabra, Señor, que tú nos regalas diariamente, podamos desbozarla, que podamos llevarla a otras personas en agradecimiento. Que nuestra palabra, Señor, sea clara y espontánea también, Señor, para que cada persona pueda llegar a tu presencia. Que puedan abrir su corazón y entregar su vida delante de ti, Señor. Solo tú conoces cada familia, cada hombre y cada mujer en esta hora, en esta mañana, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, por las bendiciones que tú nos regalas, Señor, de poder participar en tu casa, en tu iglesia, en nuestras familias, Señor. Ayúdanos a ser fieles cada mañana, cada tarde, cada noche. Señor, bendícenos, guárdanos, ayúdanos y permite, Padre, que cada palabra que nosotros demos, Señor, sea de bendición. Que nuestra vida, que nuestra mente, que nuestro corazón esté en esa disposición, Señor, de honrarte, de glorificarte, de pedir el perdón, Señor, de todas las cosas que cometemos diariamente, Señor. Cambia nuestro léxico, cambia nuestra manera de pensar, de vivir. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres que podamos sentir tu presencia y poderla transmitir a cada persona que se nos acerca, Señor. Gracias por este tiempo, por esta bendición, por estas familias. Bendíceles, guárdales, ayúdales, Señor. No permitas que el enemigo, Señor, coloque trabas en su vida, en su mente, en su vida diaria, Señor, sino que podamos ser libres en todo momento y en todo lugar, y que podamos disfrutar de la palabra de bendición que tú tienes para nosotros, hoy, mañana y siempre. En el nombre de Cristo Jesús, te honramos y te glorificamos. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, amén.